Estimado amigo del programa, nos complace estar con ustedes otra semana más en sus pantallas, pues nos alienta el saber y el conocer que estas cosas que podemos compartir en estos minutos puede hacerles a ustedes bien. En estas últimas semanas nosotros hemos estado hablando de ese hombre conocido por todos, el Señor Jesucristo, pero hemos querido enfatizar de Él y hablar desde la perspectiva de que Él es Dios, completamente hombre, pero también Él es completamente Dios. Y hablamos de ciertos aspectos de su divinidad, como Él es eterno, como Él es omnipresente, como Él es omnisciente. Pero hoy quisiera presentar en la última serie dedicada al Señor Jesucristo que Él es el único Salvador del hombre. ¿Quién puede realmente salvar al ser humano? Ese es el Señor Jesucristo. Pues esto es lo que enseña las Sagradas Escrituras desde el principio, desde el Génesis hasta el final, el Apocalipsis, de tapa a tapa. Este es el único Salvador del hombre, puesto por Dios, el Señor Jesucristo. Para esto Él se hizo hombre, para esto vino, murió y resucitó. Usted podrá pensar y plantearse, ¿seguro que eso es así? Si a Él lo mataron a la mitad de los días, y si uno mira al mundo y está lleno de problemas y lleno de situaciones difíciles y amargas, ¿cómo es que Él es el Salvador del mundo? ¿De qué mundo? Porque nuestro mundo realmente parece como que necesita arreglarse en muchos aspectos. Bueno, hay que matizar qué es lo que significa salvar. Hay que entender también qué es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de salvar, porque es así como nosotros podemos entender la obra de salvación del Señor Jesucristo. Desde luego no se refiere que Jesucristo vino a resolver los problemas y las situaciones sociales que nosotros estamos viviendo y sufriendo. Hay muchísimas en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero. Jesucristo no vino a solucionar los problemas sociales de esta sociedad, pero esto de la salvación tampoco es un asunto religioso. Esto de la salvar no es una cosa difusa que tiene que ver con cosas que estén en las nubes, en el aire. No. La salvación es una realidad que tiene y apunta directamente a nuestra vida, a nuestra situación y lo que nosotros estamos viviendo hoy en este siglo, en el siglo XXI, y que a todo hombre, a usted y a mí, nos incumbe. La salvación consiste en recuperar elementos básicos que el hombre tenía cuando fue creado por Dios. Eso es a lo que tenemos que dirigir nuestros pensamientos cuando usamos este término salvar, según las Escrituras lo emplea. Recuperar elementos básicos que habían en el hombre cuando fue creado por Dios, que ya no están. La salvación que Cristo vino a realizar consiste en que el hombre sea restaurado a lo que Dios había hecho en un principio. ¿Y a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? El hombre como lo vemos hoy, el hombre como lo conocemos cuando miramos a nuestra izquierda, a nuestra derecha, o leemos en los periódicos o oímos en los noticiarios, no es exactamente el fruto de lo que Dios hizo cuando Dios creó al hombre. Lo que nosotros vemos hoy es el fruto del hombre por haber abandonado a Dios. ¿Cómo queda su vida? ¿Cómo quedan sus inclinaciones? ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? Presa de vicios, enfermedades, que de injusticias, violencias, mentiras y engaños. Así no era el hombre cuando fue creado por Dios. Dios creó al hombre recto. Dios creó al hombre para que anduviese en justicia, no en lo que nosotros vemos hoy. El hombre que se deleita en hacer mal, el hombre que se asocia a la mentira y al engaño, le pide a estas que sean su amiga para salir bien y tener un trabajo más próspero, alcanzar más dinero o
sus propios fines egoístas. No, así no es el hombre como Dios lo creó. Ese es el fruto de lo que nosotros encontramos por haber abandonado a Dios, el hombre. La salvación que trae el Señor Jesucristo nos habla de otra cosa. Nos habla entonces de recuperar estos elementos esenciales, que por un lado es restaurar completamente la relación del hombre con Dios y Dios con el hombre. Eso es, por un lado, lo que significa la salvación que el Señor Jesucristo vino a realizar. Restaurar, repito, la relación entre Dios y el hombre. Y el otro aspecto que quisiera yo resaltar es la transformación de ese ser, la transformación del alma del hombre, para que ahora el hombre transformado ame, desee y escoja la justicia y la rectitud. Esto es entonces a lo que nos referimos cuando hablamos de la salvación. Fue así como el hombre fue hecho por la mano de Dios. El hombre, cuando empezó a andar en el paraíso, el hombre, Adán y Eva, cuando empezó a desarrollar su vida, él conocía a Dios y andaba con Dios. Tenía esa estrecha relación con Dios, pero además amaba la rectitud y quería lo que era justo y la verdad. Por eso es que podía andar cerca de Dios. Pues bien, la salvación de Cristo es para y consiste en restaurarnos en esta relación tan privilegiada y rehabilitar nuestra alma en esas facultades, unas facultades mentales, afectivas y volitivas, para que en todas esas facultades el hombre escoja y el hombre ame y quiera lo que es el bien y busque y desee lo que es bueno, lo que es recto, lo que es de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Así que, amigo, el hombre no vino para hacer un mundo más justo. El hombre no vino para Jesucristo no vino para hacer una sociedad mejor. Ya dice las Escrituras: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, decía el ángel con respecto a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús viene por esta cualidad que tiene el Señor Jesús, que él va a salvar a su pueblo de sus pecados. O lo que decía también en otro sitio el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro Salvador, este es el Salvador. ¿Y en qué consiste su salvación? No en hacer un mundo más justo, no en hacer una sociedad mejor. ¿Notamos la diferencia? En que nosotros, cuando apelamos a la obra del Señor Jesucristo, si pensamos que Él vino para hacer un mundo mejor, podemos entonces deducir que ha fracasado. Pero empezamos a considerar las enseñanzas de las Escrituras y no es eso. En otro sitio nos decía el mismo Señor Jesucristo que en Marcos capítulo 10, versículo 45, nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el objetivo de la salvación de Jesucristo: dar su vida en rescate para salvar a muchos. De manera que restaurar a esos muchos a la relación con Dios, restaurar a esos muchos a una vida recta, ese es el objetivo de la obra de salvación de Jesucristo. Y entonces, cuando uno lo mira desde ese ángulo y a la luz de esta verdad, uno entiende que la obra de Jesucristo ha sido realmente eficaz y poderosa a través de los siglos.
Uno empieza a leer y a buscar en los documentos de la historia y encuentra cómo hombres han sido realmente restaurados a la relación con Dios, y hombres que han conocido al Señor Jesucristo y han sido también restauradas sus almas para dejar su vida de engaño, su vida de vicio, su vida por caminos perversos anteriores, para ahora vivir una vida recta, una vida donde buscaba hacer lo que es bueno delante de Dios y lo que es provechoso para los hombres. Hay muchos hoy que conocen esta salvación del Señor Jesucristo, que no fue inútil y no fue en vano, porque Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, ¿cómo hace el Señor Jesucristo esto? Esta es la obra suya y es Él el único quien puede realizarla. Pero ¿cómo Él salva a estos muchos? Por un lado, el Señor Jesucristo, por su vida y por su muerte, logra que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Dice en la epístola a los Romanos que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la muerte de su Hijo, la muerte de Cristo ha sido eficaz para que hombres se reconcilien con Dios, porque es suficiente para Dios el Padre la muerte de Cristo para perdonar nuestros pecados y darnos vida y reconciliarnos con Él. Pero por otro lado, Cristo además es el único Salvador, porque es Él quien puede obrar en nuestras almas para rehabilitar los afectos de nuestra alma, los pensamientos de nuestro corazón y la voluntad nuestra, para que quiera lo que es bueno y lo que es justo. Mire cómo lo dice esto en la epístola a Tito: quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor Jesucristo puede purificarnos de toda iniquidad y así transformar nuestras almas y nuestros corazones para que seamos celosos en buenas obras. En eso entonces consiste la obra de salvación de Cristo. Satisface a Dios para que Dios nos reconcilie con Él perdonando nuestros pecados, pero también obra en nuestra alma para que nosotros seamos transformados en nuestro hombre interior, para que no amemos la mentira, no amemos en el engaño, no amemos la violencia, no amemos todas esas cosas que hunden a los hombres más y más en el mal, sino que amemos lo que es la rectitud, podamos arrepentirnos de nuestros males y podamos seguirlo a Él haciendo su voluntad. De manera que es así como nosotros podemos decir que realmente Jesucristo es el Salvador, restaura a hombres a la comunión con Dios y a una vida recta y justa. Amigo, ¿creerá usted en este Salvador? Este es el verdadero Salvador, enviado del cielo a nosotros. Conozca a Jesucristo y verá y conocerá la salvación que Él puede dar a hombres. Que Dios le bendiga.